aquí aprendiendo algo que nos ayuda en nuestra vida cristiana. Bendice a los niños, Señor, también que están recibiendo sus clases, el cuidado, los que están cocinando, todos los que estamos participando en tu servicio santo, Señor, que lo podamos hacer de la mejor manera. Te damos gracias por todos y cada una de tus bendiciones. Háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Un joven misionero. Como dije, a través del Nuevo Testamento se levanta la figura de un joven aparentemente frágil, aparentemente tímido, pero con un corazón profundamente comprometido por la causa del Evangelio. Su nombre, Timoteo. Su nombre no ocupa, hermanos, el título, los titulares como Pedro, Pablo, como Juan. Ni siquiera es autor de alguna carta, ni siquiera es el autor de algún libro, pero fue una pieza clave en el avance del Evangelio, en el avance de la obra de Dios, de la obra misionera en el primer siglo. Timoteo fue el hijo espiritual de Pablo, un testimonio viviente de la fe genuina y un discípulo fiel que siguió las pisadas del apóstol Pablo. Así que hoy vamos a ver a este personaje llamado Timoteo. Mire el punto número 1, por favor. Punto número 1. Origen y formación espiritual de Timoteo. Origen y formación espiritual de Timoteo. Vamos a pedirle a algunos hermanos que nos ayuden a leer algunos versículos de la Biblia y que podamos todos juntos tener estos textos ahí. Puede usted buscarlos. Voy a pedirle al hermano Brian, ayúdeme a leer, por favor, Hechos 16, 1, 2 y 3. Los demás pueden anotar esos versículos en sus hojas. Hechos 16, 1, 2 y 3. Luego voy a pedirle al hermano Caleb que me ayude a leer 2 de Timoteo 1, 5. 2 de Timoteo 1, 5. Y luego le voy a pedir también a Fernanda que me ayude a leer 2 de Timoteo 3, 14 y 15. 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Muy bien, origen y formación espiritual de Timoteo. Vamos a ver estos versículos que dice la Biblia aquí. Hechos 16, 1 al 3. Lo lee Brian, por favor. Sigamos nosotros o escuchemos esta lectura de la palabra de Dios. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole les circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Gracias. Este pasaje nos dice el origen de Timoteo. Vean ahí, aquí dice de dónde era. Aquí dice de qué origen o de a qué grupo pertenecía su madre y a qué grupo pertenecía su padre. Aquí también lo vemos el testimonio que daban la iglesia que estaba en ese lugar llamado Derbe y Listra. Ahí había una iglesia y los hermanos daban buen testimonio, hablaban bien de Timoteo. También podemos ver que Pablo, al verlo, ver las cualidades, lo recluta como un discípulo, como un ayudante, como un asistente en la labor de establecer obras, en la labor de ir a predicar el evangelio, de hacer la obra misionera. Aquí podemos ver esta información, la vamos a revisar más detenidamente en un momento. Ahora escuchemos a 2 de Timoteo 1:5, Caleb. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Gracias. Ahora aquí nos habla de su fe, una fe no fingida. Y también nos da el nombre de su mamá y de su abuelita. Su mamá se llama Eunice y su abuela se llama Loida. Aquí entonces nos está dando datos familiares de Timoteo. ¿Quién era su mamá?
dónde nació Timoteo o de qué origen era, en qué ciudad fue encontrado, a qué iglesia asistía, dónde lo conoció Pablo, dónde fue reclutado, qué tuvo que hacer para poder ser parte del equipo misionero del apóstol Pablo. Ahora nos da el nombre de su abuela y el nombre de su madre y aclara, esa fe habitó primero en tu abuela, también en tu madre, y en ti también habita esa fe genuina, esa fe no fingida. Y estaremos hablando de eso en un momento. Ahora vamos a escuchar a Fernanda con 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Miren lo que dice, gracias Fer. Dice aquí, por favor recuerda, no olvides de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Todos estos pasajes, estos nos hablan acerca del origen, de la formación espiritual de Timoteo. Anote por favor ahí, letra A, su nombre y lo que revela de su carácter. Su nombre y lo que revela de su carácter. Su nombre y lo que revela de su carácter. La palabra, el nombre de Timoteo proviene de una palabra griega que está compuesta de dos partes. La primera es timé, que quiere decir honor, y la palabra teos, que es Dios. En una sola palabra, entonces, Timoteo quiere decir el que honra a Dios. El que honra a Dios, o también puede ser traducido como honrando a Dios. El que honra a Dios. Y precisamente su vida fue una encarnación de su nombre, porque Timoteo era alguien que honraba a Dios, alguien que glorificaba a Dios durante su vida. Timoteo entonces, cuando entra en escena en la Biblia, los estudiosos creen que él tenía aproximadamente 20 años de edad. La palabra Timoteo o Timoteo aparece un aproximado de 24 veces en el Nuevo Testamento. Aunque no tiene una gran aparición Timoteo, sí nos deja ver suficiente para poder ver a este joven digno de imitar, a este joven de la Biblia, a este joven misionero, alguien que honraba a Dios. ¿Cómo no deberíamos nosotros también honrar a nuestro Dios? ¿Cómo no deberíamos glorificar a Dios? Eso lo dice 1 Corintios 6:20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así como significado, sino por los actos efectuados desde la niñez, nosotros también deberíamos honrar a Dios. Y mire, cabe señalar aquí, la semana pasada estuvimos viendo a un niño que creció en los caminos de Dios y llegó a ser juez, profeta y sacerdote. Pero desde la niñez estaba en las cosas de Dios. Y ahora encontramos un personaje parecido. Alguien que tiene algo similar a Samuel, la niñez. Vean letra B, por favor, letra B. Su familia. Una fe heredada, no fingida. Una fe heredada, no fingida. Podemos ver en los pasajes que acabamos de leer, vaya por favor ahí nuevamente a 2 de Timoteo 1:5, vayan en sus Biblias por favor, 2 de Timoteo, vayan en sus Biblias hermanos, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Luego dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida
y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Su madre era una judía creyente, Eunice. Su abuela fiel, Loida, aunque su padre era griego y muy probablemente no era creyente, sí tuvo una formación espiritual desde niño. Porque la Biblia dice claramente, más adelante, vea el capítulo 3, versículo 15 que leyó Fernanda, y que desde la niñez ha sabido. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Recuerda de quién has aprendido. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Aquí tenemos la formación espiritual de Timoteo en dos grandes personas o etapas de su vida. La primera y la más importante fue su abuela y su madre, que le enseñaron desde la niñez las sagradas escrituras. Porque recuerde que la Biblia dice, instruye el niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí vemos a Timoteo siendo instruido por su madre, siendo instruido por su abuela. Y luego el apóstol Pablo sigue enseñando, sigue formando a Timoteo cuando lo recluta. Ya es un joven decidido, un joven que tiene buen testimonio. Pero los jóvenes y señoritas que llegan a ser de buen testimonio, que llegan a tener cualidades como estas, no nacen en los árboles, se forman. Por eso es importante, padres de familia que me están escuchando, abuelos que me están escuchando, no ceder, sino enseñar, ser instrumentos de Dios para enseñar a nuestros hijos, a los niños, a los nietos. Enséñeles, mire Timoteo. Qué importante es que Timoteo desde niño pudo tener una abuela que le leía las escrituras, una madre que le enseñaba a orar, un grupo de hermanos que le enseñaban los devocionales, que le enseñaban a ir a la iglesia, que le enseñaban a persistir. Y cuando Pablo visita ese lugar, los hermanos daban buen testimonio de ese muchacho. Y luego Pablo le termina de enseñar las escrituras, la sana doctrina, le enseña, lo capacita, lo entrena. Y Timoteo llega a ser un líder en el primer siglo, pero todo comienza desde casa. Por eso traiga a los niños a la iglesia, deje que tengan contacto con la palabra de Dios. Algo muy interesante es lo que dice nuevamente 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria, note aquí, la fe no fingida. La fe no fingida, lo cual significa que la fe se puede fingir. Puede ser hipócrita para decirlo de otra manera. La fe no fingida. La fe fingida es aquella que te comportas de cierta manera cuando están los hermanos, cuando está el pastor, cuando estamos en la iglesia, cuando vamos frente a una persona, pero eres otra persona cuando no están. En la casa no se lee la Biblia, no se ora, no se honra a Dios, no hay nada de Dios en la casa. Ni por los alimentos se ora. Y esperamos que nuestros hijos sean los siguientes Timoteo. Sean hombres y mujeres de bien. Eso no va a suceder. Nuestros hijos saben realmente quiénes somos. Nuestros hijos, ellos saben realmente si estudiamos la Biblia, si no la leemos, si sí la leemos, si oramos, si no oramos, si somos tranzas, si somos rateros, si somos desleales, infieles, groseros. Ellos saben si nos peleamos, ellos saben, no los podemos ocultar. Llega un momento, los niños, hermanos, que crecen y se dan cuenta de todo, la manera en la que estamos viviendo. Si vamos a impactar a nuestros hijos, si queremos que nuestros hijos, nuestros nietos sean los próximos Timoteo, sean los próximos siervos de Dios, que vivan una vida agradable, empieza con los padres y los abuelos. Una fe no fingida, una fe genuina, una fe que le enseña, una fe que le instruye. Porque dice la Biblia claramente
que Timoteo sabía desde la niñez las Sagradas Escrituras. Enséñele a sus hijos, enséñele a sus nietos la palabra de Dios, que memoricen versículos, que sepan historias bíblicas, que tengan en su mente, hermanos, las doctrinas de la palabra de Dios, que tengan temor de Dios desde niños. Qué importante es esto. Por eso nuestros jóvenes crecen en la iglesia, los niños llegan a los jóvenes y se van al mundo. Se van con un mundano, una mundana que les echa a perder la vida. Salen embarazadas de un fulano allá, de un mequetrefe que las enamoró. Salen allá con vicios, se apartan del Señor. Ya lo vemos por allá, bien lejos, en las discotecas, en los lugares incorrectos, arruinando su vida. Gente niños que crecieron en la iglesia, que caminaban en los pasillos de la iglesia, que estaban en la escuela dominical, que fueron. ¿Cuántos casos no hemos visto nosotros? De niños que crecieron en la iglesia, pero no tuvieron en casa la formación del carácter cristiano, porque un día ya no vamos a estar con ellos. Un día ellos van a tomar decisiones si seguir a Cristo o no seguir a Cristo. Aquí podemos ver la instrucción de las Escrituras de su abuela, la instrucción de las Escrituras de su madre. En la cultura judía, hermanos, los niños tenían que aprender muchos versículos, el Pentateuco, desde los 5 años. Ellos recitaban el Shema o el pasaje que yo les enseñaba de Deuteronomio 6, 4 al 9. De la misma manera, hoy, hagamos un compromiso con Dios, los que somos padres, de poder educar a nuestros hijos en el temor y la disciplina del Señor, en los caminos de Dios, con una fe no fingida, para instruirlos más con nuestra conducta y testimonio que con lo que decimos. Porque les decimos que hagan ciertas cosas y nosotros no las hacemos. Pórtate bien, ¿y tú? ¿Y nosotros? Lee la Biblia, ¿tú la lees? Ora a Dios, ¿cuánto oras tú? Vive una vida correcta, sé obediente. ¿Obedeces tú a Dios? Creamos, hermanos, o no, nuestro testimonio es impactante para la vida de nuestros hijos. Letra C. Estamos bajo el punto número 1, el origen y formación espiritual de Timoteo. Hemos visto su nombre y lo que revela de su carácter, ¿verdad? Honrar a Dios. Letra B, su familia, una fe heredada y no fingida. Letra C, su entorno cultural. Volvamos a Hechos capítulo 16, por favor. Hechos capítulo 16. Dice ahí, después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Vea por favor ahora el capítulo número 14. Capítulo 14. Hechos 14. Hechos 14, versículo 8. Búsquelo por favor. Hechos 14, versículo 8. ¿Están ahí, hermanos? Dice: Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyendo hablar a Pablo, el cual, fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio,
porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando los oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y lanzaron entre la multitud, dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿En qué ciudad estamos hablando? Dice el versículo número 8, en Listra. ¿De dónde era Timoteo? De Derbe y Listra. Entonces leí este versículo para que nos demos cuenta que era una ciudad completamente idólatra, una ciudad sumida en la idolatría. Imagínense que querían adorar a los apóstoles ahí, a Pablo y a Bernabé. A uno llamaron Júpiter y al otro, ¿cómo le llamaron? Mercurio. Dioses han bajado, mire, con el poder de Dios, el poder apostólico, por supuesto, que Dios otorgó a los apóstoles con señales apostólicas, como a Pablo, el último apóstol, por cierto. Ya no hay más apóstoles, solo el último fue el apóstol Pablo. Y Pablo sana ahí a ese cojo, y luego ellos decían: ¡ay, son dioses! Y trajeron toros para sacrificar y hicieron una multitud adorando a estos dos personajes. Entonces, hermanos, la cultura, el entorno en el que se encontraba Timoteo era una cultura completamente pagana, grecorromana, exaltaba la filosofía, pero sobre todo la idolatría. Y ahí estaba Timoteo. Timoteo creció en medio de esa tensión entre la fe verdadera y la fe politeísta, la fe idólatra, la fe desenfrenada, la fe que no era correcta. Timoteo brilló en medio de una sociedad completamente corrupta, idólatra. Ser joven no significa que tienes que adoptar las maneras, las creencias y ser un pagano. No. Ser un joven cristiano, ser una persona cristiana, ser un cristiano significa brillar en medio de la oscuridad. Que nuestro testimonio sea fiel, porque la Biblia dice que debemos ser como luminares en el mundo. Porque la Biblia nos anima a no conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque Jesús mismo dijo: no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Ustedes son la sal de la tierra, pero más que eso, ustedes son la luz del mundo. Somos la luz, hermanos. Timoteo era un joven que, sí es cierto, fue instruido por su mamá, fue instruido por su abuela, pero déjeme decirle, llegó el momento en el que la sociedad en la que Timoteo se encontraba tuvo que tocar a la puerta. Los jóvenes que estaban a su alrededor, quizá parientes, amigos, vecinos, que practicaban la idolatría, que adoraban a Zeus, que adoraban a Júpiter, que adoraban todas esas cosas, seguramente invitaron a Timoteo a alguna que otra actividad. Seguramente lo indujeron a que hiciera ciertas cosas que no eran agradables delante de Dios. Y ya no estaba Loida, y ya no estaba Eunice. Timoteo tuvo que tomar la decisión: si hago lo que yo fui instruido, si obedezco a mi Dios, o quedo bien con los jóvenes amigos, parientes míos, vecinos míos de la cultura aquí en Listra. ¿Qué debo de hacer? Y va a llegar el punto, hermanos, aunque usted ya no sea joven, en el que va a tomar esa decisión. Somos probados. Si va a ir detrás de esa procesión que usted sabe que no honra a Dios, que no es correcto, que no sirve al verdadero Dios, o usted va a seguir al verdadero Dios.
El joven va a recibir la tentación. Lenín, vámonos a echar unas cervezas. Vente, vamos a celebrar que ganamos en el básquetbol. Una no es ninguna. Y como una no es ninguna, échate otra. Y como dos apenas son una, pues una no es ninguna y volvemos a empezar. Y terminamos todos ebrios, todos lejos de Dios y haciendo lo que no deberíamos hacer. Joven, señorita, hermano, hermana, tarde que temprano van a llegar a tocar a tu puerta con la tentación. Y ahí es donde debemos de brillar. Debemos imitar la fe de Timoteo, que a pesar de estar en Listra, a pesar de estar el paganismo, su fe no fue apagada. Su fe fue firme. Su fe se mantuvo. Su fe no se escondió como un cobarde atrás. No, hermanos, él brilló en medio de una corrupción en el trabajo. Hermanos varones principalmente. En el trabajo, si usted está acompañado en una obra de construcción, en una fábrica, con otros compañeros, no me va a dejar mentir, porque suceden en mi país y creo que también sucede en toda Latinoamérica. Hombres perversos, hombres que solo tienen malos pensamientos, que sus conversaciones solo son perversidades, engaño. Todo lo que ellos hablan es trago, es vicio, es infidelidad. Todo lo que ellos hablan no edifica, y ahí estás tú escuchando todo eso. Ahí te van a incitar para que engañes a tu esposa, para que le seas infiel, para que te van a echar ahí a andar, como dicen, a una mujerzuela que anda por ahí para que tú caigas. Y ahí es donde debemos de mantener nuestra fe. No podemos ceder. Timoteo, hermanos, estoy más que seguro, él fue probado. Él ya recibió tentación, pero se mantuvo fiel. ¿Cuál será su respuesta ante eso? ¿Cuál será su decisión que tomará el día de hoy? Porque ya no podemos vivir como las olas del mar, de un lado para acá y de un lado para allá. Vengo a la iglesia, no vengo, sirvo a Dios, no sirvo a Dios, honro a Dios o no. O vas a servir a Dios y vas a honrar a Dios o no lo vas a hacer. Porque la Biblia dice claramente que seas frío o caliente. Pero que si somos tibios, dice la Biblia, te vomitaré de mi boca. Porque no puede salir de una fuente aguas dulces y amargas. Aguas dulces y saladas. O somos de Cristo o no somos de Él. Hoy decida, oh Señor, yo quiero conservar mi fe en medio de una sociedad corrupta, pecaminosa, idólatra y materialista. Una sociedad vanidosa, una sociedad feminista, una sociedad machista. Yo voy a conservar mi fe. Amén, hermanos. Amén, que así sea. Número 2, vámonos con el número 2. Hemos visto el número 1, que fue origen, formación espiritual de Timoteo. Vimos qué significa su nombre, su familia, su abuela, su madre. Y también vimos su entorno cultural, paganismo corrupto. Número 2, su llamado ministerial y formación. Su llamado ministerial y su formación. Ahí me equivoqué, hijo, por favor corrígele. Su llamado ministerial y su formación. Su llamado ministerial y su formación. Letra A. Llamado reconocido por los hermanos o aprobado por los hermanos. Llamado reconocido por los hermanos. Vean nuevamente Hechos 16:2. Hechos 16:2. Alex, ¿me lo puedes leer? Hechos 16:2, por favor. Alex lo va a leer para todos. ¿Qué dice? Hasta ahí. ¿Y daban qué? Buen testimonio de él, hablando de Timoteo. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. De él se hablaba bien.
Los hermanos podían identificar que su conducta era lo suficientemente fiel como para aprobarlo como misionero, como predicador, como enviado de Dios. Pablo escoge a Timoteo como su discípulo no por su carisma, no por su posición económica, no por su apariencia física, no por su origen, sino por su carácter cristiano. Y los hermanos de la iglesia de estos dos lugares, de Listra y de Iconio, daban buen testimonio. En otras palabras, hablaban bien de él. Tenía un buen historial. ¿Cómo está tu testimonio en esta mañana? Si tuvieran que hablar de ti los hermanos y dar una referencia acerca de ti, ¿qué dirían? Oh, este hermano. Oh, Ángela. No, ella no falta a la iglesia. Ella ha sido fiel a cada culto. Todo lo que se ha comprometido, cumple. No, deberías de ver. Invita a los jóvenes de su escuela, de su colegio, a venir a la iglesia. Es buena hermana. Oh, no, tú no conoces a Alejandra. Ella es fiel. Ella cumple los deberes en la iglesia. Siempre está a tiempo ahí. Nunca ha faltado. Oh, ella, ¿qué dirían de ti los hermanos? Porque Pablo tuvo que pedir referencias acerca de este joven. ¿Qué dirían? Hombre, es un flojo. Nunca se levanta. Nunca cumple sus deberes. ¿Ya viste su cuarto cómo está? Huele a todo ahí. Huele a patas, a queso echado a perder. Huele a mugre su cuarto. Su ropa está por todos lados. Sus cosas no puede encontrar. Ya hay nuevos seres vivos saliendo de su ropa ahí. ¿Qué dirían los hermanos al hablar de ti, joven señorita? ¿Cuál sería tu testimonio? Ahora, hermanos, ¿cuál sería nuestro testimonio? Oh, ese hermano es bien grosero. Oh, ese hermano es bien impuntual. Oh, ese hermano, mire, nunca colabora. Oh, ese hermano nada más viene porque oh, esa persona. No, hermanos, nuestro testimonio es importante. Nuestro testimonio es vital. Cuide su testimonio. No pierda su testimonio. Si alguien le confió algo, cumpla. Si usted pidió prestado, aunque sea 10 centavos, páguelos. Si usted se comprometió, hermanos, hay que cumplir. Nuestro testimonio es importante. Cuide cómo habla, cuide cómo se conduce. No porque queramos quedar bien con los hombres, sino porque Dios es digno. Nuestra vida debe ser ejemplar, no perfecto, nadie lo es. Pero nuestro testimonio es importante. Es importante. En este caso, Pablo ve a este joven dedicado, a este joven fiel, a este joven que podía ser incluido en su equipo. No hay mayor credencial para el ministerio que un buen testimonio. Un buen testimonio. Por eso cuide sus decisiones, cuide sus amistades, cuide su actuar. Seamos de buen testimonio. Antes de que Timoteo fuera útil en público, él fue aprobado en lo privado. Antes de ser útil en lo público, Timoteo fue aprobado en lo privado. Tenga buen testimonio. Porque mire lo que dice 1 de Timoteo 3:7. Acompáñenme, vamos allá. 1 de Timoteo 3:7. Mire lo que dice ahí. 1 de Timoteo 3:7. Está hablando del requisito de los predicadores, el requisito de los pastores. Mire lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3, el versículo número 7. Dice ahí: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Quién es el que escribe? Pablo. Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, yo te voy a encargar
que pongas nuevos pastores, que pongas los que quieran ser pastores. Es una buena obra que ellos van a hacer, pero hay requisitos para que ellos puedan ser pastores. Y no solamente para los pastores, también para cada cristiano. Y dice el versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de ¿dónde, hermanos? ¿A qué se refiere con los de afuera? Eso, los del pueblo. ¿De dónde más? Los de la calle, los del barrio, los de el colegio, que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Sabía usted, hermano, que el cristiano debe tener buen testimonio? No solo en la iglesia, porque aquí todos estamos bien chulos. Yo traigo corbatita, traigo aquí mi terno, le llaman aquí, no, leva o no sé cómo le digan. Aquí tenemos ya bien vestidito, camisa blanca, bañado en la mañana, todo. No. ¿Cómo te conocen los vecinos? ¿El pleitista barre la basura y se la echa a la vecina? ¿O ni siquiera barre? ¿Deja toda la basura tirada? ¿La que los perros le hacen del baño ahí al lado? ¿Cómo te conocen los vecinos? El testimonio es importante, porque sabe que la Biblia dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles mundanos a causa de nosotros. Y eso que es cristiana. ¿No ha escuchado esa expresión? No que muy hermana, no que muy aleluya, y mírala, ahí anda toda borracha. Mira esa, no que muy cristiano, y nunca me pagó. Mira, no que muy aleluyo, y me hizo tranza, me defraudó. No, hermanos, el ser cristiano, recuerde que representamos a nuestro Dios. Y debemos tener buen testimonio, no solo en la iglesia, sino con los de afuera. Timoteo era así. Por eso la Biblia le dice Pablo a Timoteo, así como tú has sido hallado fiel entre los hermanos y tienes buen testimonio, de la misma manera yo necesito que busques otros pastores también, o hermanos que tengan buen testimonio también con los de afuera. Porque luego sigue diciendo el versículo número 7. Estamos en 1 de Timoteo 3:7. La última parte del versículo dice, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué es descrédito? Desacreditar. Es quitar valor, quitar honor, quitar autoridad, quitar poder a tus palabras. Mire, ¿cuántas veces no me he encontrado, hermana Paquita, a personas que he ido a tocar su puerta para hablarles de Cristo en las calles? Y llevo un folleto. Buen día, Dios le bendiga, disculpe la molestia, queremos regalarle este tratado de la palabra de Dios y quisiera ver si tuviera un momentito para que pudiera explicarle algo de la Biblia. Y me he encontrado con personas que dicen, no, yo no quiero de nada de eso. Ahí va una hermana y nunca me... Ahí va un hermano y siempre yo lo conocí, yo lo vi. El testimonio es importantísimo porque desacredita con qué cara vas a ir a hablarle de Cristo a tu vecino si siempre andas peleando con él. ¿Con qué cara vas a ir a hablarle? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué poder? ¿Con qué testimonio vamos a poderle decir a Cuenca, vengan a los pies de Cristo, sean hijos de Dios, reciban a Cristo, pero no pagamos impuestos, no robamos la luz, no robamos el agua, somos malos ciudadanos, no respetamos, destruimos, peleamos? Somos alegones. ¿Cómo? ¿Con qué testimonio? No hay poder en nuestro testimonio. Se desacredita. Por eso la Biblia dice que tengan buen testimonio con los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Qué triste es que alguien que engañó a su esposa ya no pueda hablarle de fidelidad a nadie.
¿De qué me vas a hablar, papá, si tú primero te fuiste de cachudo con no sé quién? ¿Cómo me vas a venir a decir a mí que Cristo y que Cristo si andas de cachonero, o si se dice así, de cachudo, de infiel? ¿Cómo me vas a decir a mí si andas de drogadicto, de borracho, ¿verdad, hermanos? El testimonio es importante. Yo sé que tuvimos una vida antes de Cristo, pero desde que recibimos a Cristo en adelante, nuestra vida debe ser luz, debe ser sal, debe dar un buen testimonio, como Timoteo lo tenía. Entonces estamos viendo la vida de Timoteo, un joven misionero, un joven ejemplar. Estamos bajo el punto número 2, su llamado ministerial y su formación. Letra A, llamado reconocido por los hermanos. Letra B. Vamos a Hechos capítulo 16 y el versículo número 3. Timoteo, qué gran hombre de Dios Timoteo. Hechos capítulo 16, el versículo número 3. Hermano John, ¿puede leerlo para todos, por favor? Estamos en Hechos 16, versículo 3. ¿Qué dice, hermano? Le dice, quiso Pablo que fuese con él, y tomándolo le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Amén. Timoteo, hermanos, fue circuncidado. Alguien levante la mano, por favor, con honestidad, con confianza. Alguien dice, yo no sé qué es ser circuncidado. ¿Qué será eso? Levante la mano. Ok, la gran mayoría pueden bajar su mano. Déjenme explicarles qué es ser circuncidado. Digamos que es un gran paréntesis, ¿ok? Luego regresamos a la lección, para que entienda qué significa esto. Circuncidar. Bueno, la palabra circuncidar se utiliza como una señal que Dios demandó a Abraham y a su descendencia como parte de una señal de ser su pueblo. ¿Quién lo mandó? Dios. ¿A quién lo mandó? A Abraham y a todos los descendientes de Abraham. De ahí vienen, por supuesto, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. Todos los judíos descienden de Abraham, que se le dio la instrucción, circuncídate. Muy bien, ya eso quedó claro. Ahora, ¿qué era circuncidar? Aquí todos son jóvenes y adultos. No hay niños. Entonces voy a hablar un poquito claro. Circuncidar es quitar el prepucio. ¿Qué es prepucio? Bueno, el miembro viril de un hombre tiene una cubierta de piel hasta la parte final. Circuncidar es quitar quirúrgicamente en nuestros días la parte que cubre el final del miembro de un hombre. Se lo extraían, es decir, el cuerito, la cascarita, se lo cortan y lo tiran. Al quitar esa parte del miembro viril de un hombre, la parte que cubre al final, ¿verdad? Ese acto se llama circuncidar. Dios mandó que todos los niños del pueblo de Israel se circuncidaran al 8º día de nacidos. Todos. A los 8 días los niñitos se circuncidaban. Que si les dolía, probablemente sí. No igual que a un adulto, por supuesto. Timoteo era hijo de judío, de una madre judía y abuela judía, pero su papá era ¿de dónde? Era griego, de origen griego, muy posiblemente de este lugar llamado Listra. Y su papá, como no era judío y no creía en Dios, muy probablemente, dijo, no, a mi chamaco, a mi niño, ni me lo toquen, a él no lo van a circuncidar. Y entonces cuando llega Pablo a Listra, él es un joven de buen testimonio, que es un buen discípulo, ahí está, él quiere reclutarlo, pero tiene que circuncidarlo a los 20 y tantos años. ¿Pero por qué? ¿Por qué le hace eso?
¿Porque la ley lo mandaba? No, ya no estaban bajo la ley, sino por causa de los judíos. Los judíos hacían una distinción entre los circuncidados y los no circuncidados. Y a los circuncidados, le llamaban obviamente circuncidados, y a los que no le llamaban no circuncidados, sino que se les llama incircuncisos. Incircuncisos. Un incircunciso es el que no está circuncidado, pero también es el equivalente a un inconverso. Se usa en la Biblia para hablar de los que no son cristianos. Se les llama incircuncisos, impíos, mundanos, perdidos, hijos del diablo, como les quiera llamar. Pero también se les llama incircuncisos. Entonces, como Timoteo iba a ser usado por el Señor para predicar a los griegos y no griegos, es decir, a los circuncidados e incircuncisos, por causa de los judíos, tuvieron que circuncidarlo a los 20 y tantos años. Y les recuerdo que no había una clínica de San Pedro del Cebollar, no estaba el Hospital del Río, ni anestesia. Tuvo que ser así a lo crudo, ¿verdad? Duro. Y entonces lo hace para que los judíos lo acepten para escuchar el mensaje. Porque si un incircunciso quería predicarles el evangelio a los judíos cerraban sus oídos, no querían escuchar nada, porque es un incircunciso el que me quiere predicar. Y por eso Pablo lo hace circuncidar para que sea efectivo o más efectivo en el ministerio. ¿Hasta aquí estamos bien? Muy bien, ya sabemos que es entonces alguien circuncidar. Letra B dije circuncidado por causa del testimonio. No fue un acto de legalismo como en la ley, sino fue sensibilidad misionera. Pablo y Timoteo comprendían el principio de no ser tropiezos ni a judíos ni a gentiles. Timoteo tuvo que, escúcheme esto, hermano, tuvo que aceptarlo. ¿Sí me escuchó? Tuvo que aceptarlo. Aquí tenemos un joven enfrente, aquí tenemos otro. Omar, ¿cuántos años tienes, Omar? Vamos a ver que Omar es Timoteo. Timoteo, ven, Timo. Vamos a decirle Timo ahora, ¿verdad? Timoteo es un joven de 20 y tantos años. Aquí está su madre. Y la madre se llama Eunice. La madre Eunice, allá está sentada, instruyó a este joven. Y ahora la iglesia da buen testimonio de Timoteo. Bueno, no tanto, ¿verdad? Ya vimos que... Ya, está pelado ya. Ya. Dan buen testimonio. Pablo quiere llamarlo para que vaya con él a predicar a otros lugares donde no hay iglesias, donde están condenados y perdidos. ¿Te gustaría acompañarme como un compañero fiel en la obra de Dios? Claro. Pero ¿sabes qué? Para poder ir, como los judíos no quieren escuchar a los incircuncisos, te toca cuchillo, papá. ¿Le pasas al cuartito o no? Hoy en día, ¿tú lo harías? No. ¡Ah! Difícil, hermano, difícil. No es parte dentro de la cultura judía. Él es de acá, de Ecuador, de los cháchilas, ¿o de dónde? De los quichuas, ¿no? Quichuas. Por supuesto, él no tiene esa costumbre. Difícil sería, pero Timoteo, a los 20 y tantos años, como este joven, dijo, bueno, si eso es necesario para que gente sea salva, yo lo hago. Si es necesario que dure días, unos 8 días, sin poder hacer pipí bien, yo lo hago. Me va a doler hasta el alma, me voy a poner de todos colores cuando lo hagan, pero por causa de Cristo y el Evangelio, yo lo hago. Yo lo hago. Pero luego no solamente tenías que irte circuncidado, con un dolorazo físicamente, también había un dolor acá, porque hay que dejar a mamá,
hay que dejar a los hermanos, tu cultura, y hay que ir allá donde no quieren escuchar, donde son groseros, donde te van a aventar pedradas, te van a meter a la cárcel una que otra vez, te van a dar unos latigazos porque no entiendes que dejes de predicar. Vas a comer lo que no te gusta, vas a aprender nuevas costumbres, pero lo tienes que hacer. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Y Timoteo dijo, no. Timoteo, ¿qué dijo en la Biblia? En la Biblia. Timoteo dijo sí. Yo sé que Dios va a hacer algo con Omar también. No te vamos a circuncidar, no te preocupes. Pero si Dios te llama, debemos estar dispuestos a obedecer. Gracias, Omar. Puedes tomar tu lugar. Timoteo, hermanos, en la palabra de Dios, él estuvo dispuesto a renunciar a su familia, a renunciar a su cultura, a renunciar inclusive y sufrir la circuncisión para ser un instrumento de Dios y llevar el evangelio a judíos y no judíos. Qué tremendo ejemplo el de Timoteo. Que así pudiéramos tener la disposición. ¿Qué tengo que dejar, Señor, para seguirte a ti? En la mañana estaba platicando con el hermano Brian, un hermano que está trabajando para Dios, y yo agradezco poder contar con hombres como él que están trabajando para Dios. Se fue tarde de aquí, armamos las carpas, la limpieza, las sillas. Después del paseo de Gualaceo se quedó con nosotros, viene temprano para hacer la ruta y todo, y gracias a Dios por su vida. Pero estábamos platicando en la mañana, diciendo, pocas iglesias, me decía él, hacen lo que estamos haciendo, pastor. Tener un transporte e ir hasta tal o cual lugar para que vengan a la iglesia. Hay gente que tiene que caminar 2, 3, 4 horas para llegar a la iglesia. Y es verdad. Eso es verdad. Timoteo dejó sus comodidades y Timoteo estuvo dispuesto a lo que sea. ¿Tendrá usted la disposición para seguir a Cristo? ¿Qué tendrá que dejar a veces para seguir a Cristo? Ni siquiera quiere venir a la iglesia. ¡Ay, no! ¡Ay, estoy muy! ¿Qué, hermanos, de verdad? No tenemos que sacrificar mucho. Venga a la iglesia. Deje que Dios siga usándolo grandemente. La palabra de Dios dice que el siervo de Dios a veces tiene que renunciar a sus derechos por amor a Cristo, por amor a la obra. Letra C. Estamos en el punto número 2, su llamado ministerial y su formación. Vimos la letra A, que es su llamado reconocido por los hermanos, circuncidado por causa del testimonio. Letra C. Fue formado personalmente por Pablo. Fue formado personalmente por Pablo. Primera de Timoteo 1:2. Vaya a sus Biblias, por favor. Primera de Timoteo 1:2. Primera de Timoteo 1:2. Dice ahí la Biblia. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo le llama hijo en la fe, un verdadero hijo en la fe, lo cual significa que él lo entrenó personalmente, doctrinalmente, en carácter y en la obra de Dios. Timoteo era un joven que era salvo, tenía buen testimonio, tenía la disponibilidad de servir a Dios, renuncia a su familia, está dispuesto a ser circuncidado y ahora va camino al lado del apóstol Pablo, pero ahora Pablo se convierte en su maestro. Ahora él termina de formarlo, él enseña la doctrina, la palabra, le enseña carácter, experimenta con él. Personalmente va con Pablo a Macedonia, a Grecia, a Asia Menor, a Roma. Él está al lado del apóstol Pablo. Inclusive, él colabora con Pablo para escribirle a ciertas iglesias. Mire, ayúdame por favor, Caleb, búscame
Segunda de Corintios 1. Hermana Vivi, búsqueme Filipenses 1:1. Hermana Alejandra, Colosenses 1:1. Y Brian, Primera de Tesalonicenses 1:1. Dije Segunda de Corintios 1:1, Filipenses 1:1, Colosenses 1:1, Tesalonicenses 1:1. Y por último, hermano, ¿quién más me ayuda? Luca, Filemón 1:1. Vamos a ver, ¿qué dice Segunda a los Corintios 1:1? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. Miren lo que dice la Biblia. Pablo, y luego dice, y el hermano Timoteo. Es decir, que era coautor, que estaba junto con Pablo escribiéndole a la iglesia. Ahora veamos en Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo sirvieron a Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Mire cómo dice aquí, Pablo y Timoteo, a la iglesia de los de Filipos, a todos los hermanos, todos los ministros, Pablo y Timoteo. Veamos ahora Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Miren, otra vez, Pablo lo incluye como su compañero. Nosotros dos, Pablo y Timoteo, dirigimos esta carta a los hermanos de Colosas. Ahora Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Otra vez, aquí incluye a otro personaje, Silvano o Silas, pero aquí tenemos otra vez, Pablo y Timoteo a la iglesia de Tesalónica. Ahora veamos Filemón 1:1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Pablo ¿y quién, hermanos? Este versículo es interesante. Filemón 1:1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Algunos creen que compartieron celda por causa del evangelio. Porque Filemón se escribe desde una cárcel donde Filemón es un prisionero que queda libre y ahora lleva una carta para su dueño. Filemón era un esclavo que se escapó. Recuerden que en aquellos tiempos yo podía comprar, así como comprar un toro, como poder comprar un caballo, podía comprar una persona. Había libres y esclavos. Yo tenía un esclavo y lo marcaba con mi sello personal. Y este esclavo se escapó de su dueño y fue a dar a la cárcel y lo hallaron, lo encontraron, y como tenía una marca, pues tenía que ser entregado a su dueño. Pero en la cárcel, Filemón conoce a Pablo y a Timoteo, le ganan para Cristo y se convierte en un siervo de Dios. El esclavo, el que se escapó. Y luego, como Pablo conocía al dueño del esclavo, escribe esta carta y le dice, mira, lleva esta carta, léela y vamos a ver si él puede darte o la libertad o tratarte dignamente como tú te mereces. Ahora que eres cristiano y que eres hijo de Dios. Y de eso se trata Filemón. Pero ¿quién escribe? Pablo y Timoteo. Timoteo, hermanos, entonces llega a ser un siervo de Dios. Pablo lo incluye, Pablo lo forma, le llama el verdadero hijo en la fe. Oh, hermanos, necesitamos formación de Dios. Así como Timoteo fue dispuesto
Timoteo estuvo listo para ir con buen testimonio. También nosotros necesitamos tener esa disponibilidad de ser guiados por el Señor. Por eso venga a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, a ser instruido por el hombre de Dios que Él puso en este lugar, que le va a enseñar, que le va a predicar, que le va a instruir para que usted sea formado. Déjenme decirle que Dios, hermanos, va a llamar de aquí a gente para servirle de tiempo completo. Dios lo va a hacer. Y vamos a tener que comenzar estudios bíblicos profundos para preparar jóvenes y señoritas para el ministerio. Amén, hermanos. Él formó personalmente su carácter. Número 3. Número 3, Romano. Su ministerio pastoral. Su ministerio pastoral. Su ministerio pastoral. Ponlo ahí, hijo. Letra A. Pastor de Éfeso. Primera de Timoteo 1:3. Vaya por favor allá. Primera de Timoteo 1:3. Su ministerio pastoral. Primera de Timoteo 1:3. Le dice Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. Por fe que es de Dios, así te encargo ahora. Note otra vez, que te quedes en Éfeso. Letra A, pastor de Éfeso. Pastor de Éfeso. Letra A, pastor de Éfeso. ¿Sabía usted, hermanos, que Timoteo, este joven, ahora formado por el apóstol Pablo, compañero de batalla, compañero de Pablo en la cárcel, compañero de prisiones, de naufragios, de hambres, compañero del establecimiento de varias iglesias, ahora llega a ser el pastor de la iglesia de Éfeso? Cabe señalar que la iglesia de Éfeso en el primer siglo era la iglesia más grande de todo el mundo. Iglesia cristiana, por supuesto. Un joven que llegó a ser el pastor. En ese lugar había un templo dedicado a Artemisa. Artemisa era una diosa central de la cultura religiosa y económica de Éfeso. En ese lugar hacían ritos, hacían prácticas con sacerdotisas asquerosamente. Había prostitutas sacerdotisas. Los viajeros llegaban a ese lugar y con una moneda podían adorar a esos dioses. Y la prostituta entonces tomaba, hermanos, imagínense lo asqueroso que era. Tomaban una mezcla de algunos ingredientes para que se aflojara el estómago y se soltaran del estómago. Y entre esa porquería cometían actos impuros para honrar a sus dioses. En medio de esa sociedad tan asquerosa y corrupta es que Timoteo tiene que predicar duramente la palabra de Dios, que tiene que predicarles el evangelio y convierte, gracias a Dios, a mucha gente de tal manera que llega a ser la iglesia cristiana más grande del primer siglo, la iglesia de Éfeso. Un joven con un corazón firme, un joven usado por Dios para poder llegar a ser un gran pastor. Letra B, y con esto concluimos. Letra B. Un joven con un corazón firme. Un joven con un corazón firme. Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Dice la Biblia ahí. Primera de Timoteo 4:12. Mire lo que dice. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Pablo le escribe a su discípulo: Timoteo, yo sé que eres joven y que hay una gran iglesia que estás pastoreando y unos son más grandes que tú y te quieren menospreciar. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo, y le da 6 áreas en las que él debería ser ejemplo. Y estas áreas son en palabra, que su manera de hablar sea la correcta, su manera de expresarse. Número 2, su conducta, la manera de relacionarse con los demás. El amor, no solo el amor a Dios, sino el amor a los hermanos y el amor a las almas. Sé ejemplo en amor. Sé ejemplo en espíritu. Eso quiere decir que tengas un buen espíritu, que no andes quejándote, que no andes criticando, que tengas un espíritu afable, un espíritu de gozo, que tu fe sea suficiente para contagiar a los demás y que tu pureza sea digna de imitar. Que seas puro, consérvate puro. Un joven con un corazón firme, un joven que llegó a ser un gran ejemplo hasta nuestros días. Pero ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo llegó este hombre de Dios a ser un pastor, compañero de Pablo? ¿Cómo llegó a ser él un coautor de algunas cartas del Nuevo Testamento? ¿Cómo? Porque desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Tenemos un gran trabajo que hacer con nuestros hijos, con nuestros nietos. Joven señorita que estás aquí, quizá ya no eres un niño, pero Timoteo tomó la decisión de servir a Dios y dejarlo todo por causa del Evangelio. Hoy Dios te pide no contaminarte con el mundo. Hoy Dios te pide seguirlo a Él. ¿Por qué no seguir el ejemplo de este gran hombre de Dios, Timoteo? Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Nadie esté viendo, vamos a orar. Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra, esta escuela dominical. Gracias, Señor.